Muy buenos días a todas y todos los presentes en esta teleconferencia, por lo cual quiero felicitar y agradecer a la Facultad de Medicina de la UCB y sobre todo felicitar a estas videoconferencias que da el grupo de trabajo SOS, llamadas Telemedicina en Venezuela. Voy a intentar hablar de lo que es prevenir el embarazo precoz y los resultados reproductivos adversos en adolescentes, sobre todo en los países en desarrollo. ¿Qué queremos decir con el término adolescente? Estamos hablando de la segunda década, donde ya no son niños, pero tampoco son adultos. Estamos hablando de adolescentes de 10 a 19 años y de juventud de 15 a 24 años. Vale decir, cuando hablamos de los jóvenes, estamos intentando hablar de ciudadanos y ciudadanas que tienen de 10 a 24 años. Pero, ¿qué necesitan estos adolescentes para que puedan crecer y desarrollarse saludablemente? Porque de eso se trata. Pues necesitan, como todos sabemos, información y habilidades, porque todavía están en desarrollo, están captando conocimientos, están armándose de armas para las destrezas en la vida, y eso genera estrés y genera temor. Por consiguiente, necesitamos que estos adolescentes tengan información y habilidades. Necesitan los adolescentes entornos seguros y favorables, porque viven en un mundo que no es su mundo, es el mundo de los adultos, fundamentalmente. Y entornos seguros y saludables y favorables en nuestros países, como todos sabemos, implica un sinnúmero de cosas. Esta es una sociedad agresiva, donde a veces los adolescentes no encuentran un lugar agradable para hacer una vida acorde a las condiciones que reclama el momento histórico. Pero además también estos jóvenes necesitan servicios de salud y consejería, necesitan apoyo seguro, necesitan comunicación interpersonal y consejería, necesita que les brindemos, que la sociedad les brinde los servicios necesarios para tener un desarrollo acorde a lo que se espera. Pues, ¿quiénes necesitan contribuir para satisfacer estas necesidades? Esto lo va a hablar mi amiga Regina y muchos otros, pero rápidamente. Necesita en un primer entorno del apoyo y de que le ayuden a satisfacer sus necesidades la familia, los padres, los hermanos, las hermanas. Un segundo, diría, núcleo concéntrico, se refiere a su inmediato entorno, que son los parientes, los amigos de la familia, los estudiantes, sus compañeros de estudio, sus profesores, sus entrenadores, los servicios de salud a través de sus proveedores en salud, los líderes políticos, pero sobre todo religiosos, y los líderes de las comunidades tradicionales. Otro círculo concéntrico para satisfacer y apoyar a los adolescentes está dado por aquellos que ejercen influencia sobre ellos, sobre todo en un mundo interconectado, en un mundo televisivo, en un mundo donde el mensaje conlleva un sinnúmero de aspectos. Es más, a veces los adolescentes buscan en esa interrelación a sus verdaderos amigos, a sus amigos virtuales. Y allá aparecen los músicos, los actores, las actrices, los atletas, todo lo que conocemos. Y por último, los políticos, los periódicos, las instituciones ejercen un poder importante que podrían satisfacer estas necesidades de los estudiantes. Pero, ¿cuáles son los principales problemas de salud de los adolescentes? Cuando hablamos de adolescente, estamos hablando aproximadamente de 1/5 de la población mundial. Por ejemplo, en el 2005 había más de 1.2 billones de adolescentes, que en ese momento era el número más grande en la historia del hombre. Se estima que en un par de décadas más tengamos un crecimiento hasta 1.23 billones de adolescentes
en el mundo. Lo ideal es que muchos de estos jóvenes pasen de la niñez a la adolescencia y a la adultez en forma saludable, felices, que se les pueda cumplir sus necesidades y que ellos se sientan satisfechos con su calidad de vida. Pero no siempre es así, porque aparecen problemas claves en la adolescencia. Por ejemplo, en salud sexual y reproductiva, el tema que nos ocupa hoy día, el embarazo temprano o el embarazo precoz, que implica riesgos para ella, para la madre adolescente, que implica riesgos para su producto, para el bebé, que además implica problemas de complicaciones obstétricas y neonatales, sean estas básicas o integrales, sobre todo que incluye el tema del aborto, el aborto sobre todo inseguro, que es un flagelo en los adolescentes y en nuestros países, fundamentalmente en América Latina y el África. Pero hay otras prácticas perjudiciales que influyen como problemas en salud de los adolescentes. En el África, sobre todo, hay el tema de la mutilación genital y en nuestros países otros temas que investigaciones cualitativas han hablado sobre aquello. Y un tema que preocupa, el tema de la coerción sexual, que nuestros adolescentes se ven obligados, entre comillas, a tener relaciones sexuales por una coerción sexual. Pero hay otros problemas y Venezuela no está al margen de aquello. El problema de las heridas de accidentes y violencia intencional, que es una preocupación societal en nuestro país y en América Latina. El problema de los problemas de salud mental. En la adolescencia suelen los genes premórbicos dar cabida a problemas mentales, además con un sinnúmero de estrés que la sociedad genera hacia ese adolescente que no le permite una salud mental sana. El problema del uso de sustancias ilícitas, el problema de las enfermedades endémicas, el problema de la malnutrición y las nuevas epidemias como la obesidad, si no basta ver el caso de México en este momento. Pero centrándonos al problema del embarazo precoz. Un rápido vistazo mundial a qué es lo que sucede con aquello. 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años se convierten en madres cada año. Y al convertirse en madres, ese embarazo en la adolescencia es más común, sobre todo, y esta es una verdad de perogrullo, en países pobres, en niñas pobres y menos educadas, y sobre todo aquellas que también viven en áreas rurales o no urbanas o en lugares no accesibles. A pesar que el mundo ha avanzado en general en la ciencia médica y supuestamente en el manejo de los problemas médicos, sin embargo el embarazo en la adolescencia continúa aumentando en algunas regiones del mundo en desarrollo. La pobreza en que viven estos adolescentes en los países subdesarrollados, ligado a los temas de determinantes culturales, que nos va a hablar nuestra amiga Regina en su presentación, hace que en muchos lugares estas madres adolescentes estén abandonadas o sean obligadas a abandonar su vida escolar y que estén más propensas que sus pares a desarrollar habilidades para la vida, menos propensas, perdón. Rápidamente en el caso de Venezuela, hay algunos datos que nos dio el INE, no soy OPS, no tiene los datos y nosotros utilizamos los datos formales que tiene Venezuela. La población adolescente representa el 21% de la población total en Venezuela. Los adolescentes de 15 a 19 años constituyen el 21% de las mujeres en edad fértil. El 23% de los recién nacidos registrados ocurre en adolescentes entre los 15 y 19 años. 1 de cada 5 mujeres menores de 20 años ya ha tenido la experiencia de ser madre. Y la mitad de nuestras madres adolescentes tienen su segundo hijo durante la adolescencia. Con esa realidad, rápidamente veremos estos cuadros. Lo que quiero demostrar acá, que los nacidos vivos registrados por edad del 2000 al 2012, en
en los últimos 15 años, muestran un crecimiento de las madres menores de 20 años que registran sus niños, de 21 a casi 24%. Rápidamente, porque no da mucho tiempo, ¿qué es lo que ha sucedido? Si vemos por estados en Venezuela, de acuerdo al número absoluto de adolescentes madres, hay estados como Apure y Cojedes donde están los números absolutos más pequeños, y estados como Miranda y Zulia donde están los mayores números absolutos de madres adolescentes. Sin embargo, cuando lo ajustamos y lo volvemos un indicador en base a un porcentaje de madres adolescentes por grupos de edad, esto se invierte. Es Apure y Cojedes donde hay mayores madres adolescentes, menores de 15 años, de 15 a 17 y de 18 a 19, y es Zulia y Miranda donde se encuentran los menores porcentajes de madres adolescentes. Aquí están el número de madres adolescentes en números absolutos, menos de 4.000 madres adolescentes en estos estados, Amazonas, etcétera, que pueden leer ustedes, de 4.000 a 7.000 en los siguientes estados, de 7.000 a 20.000 el distrito capital, Anzoátegui, Bolívar y otros más, y más de 20.000 madres adolescentes el 2012 en Zulia. Si esto lo movemos a porcentajes, encontramos que en menos del 21% en Distrito Capital y Miranda y Táchira, del 21 al 24% en estos estados, y esa es la media nacional, de 25 a 29% en Amazonas y otros estados que ahí conocen, y más del 30% Apure y Cojedes. Tiene que ver con el desarrollo también de los estados y el tema de la pobreza en nuestro país. Pero rápidamente, madres adolescentes menores de 15 años por grupos de edad, del padre encontramos, si ustedes pueden ver, madres adolescentes con parejas también adolescentes, fundamentalmente. Y lo mismo encontramos en relación al número de hijos. El 50%, y esto ha ido en subida, de las madres menores de 15 años, el 40% aproximadamente ya tuvieron un hijo. Eso dice el INE. Y así podemos ver entre madres de 15 a 17, donde sigue persistiendo aquello. Parejas jóvenes, con estas mujeres adolescentes de 15 a 17, y madres que tienen de 1 a 2 hijos, ya en porcentajes importantes. Y lo mismo podemos decir de madres adolescentes de 18 a 19. Entonces pueden ver las transparencias allá, no tenemos el tiempo suficiente, por consiguiente voy a intentar correr allá. Porque más que hablar de indicadores, lo que yo quiero hablar es de cuáles son las recomendaciones para la prevención del embarazo precoz y cuáles son los resultados que se dan. Estoy tomando para aquello las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud para la prevención del embarazo precoz y cuáles son los resultados productivos adversos en adolescentes en países en desarrollo. ¿Qué es lo que se hizo? Para explicar aquello rápidamente. En base a la revisión exhaustiva de la evidencia que tiene la literatura mundial, donde se investigó Cochrane y otras instancias pertinentes durante más de un año, luego un grupo de expertos revisó la experiencia práctica de los responsables de políticos, administradores, de trabajadores, de la academia, que permita, en base a toda esa información, generar recomendaciones. Esto se desarrolló en forma sistemática y transparente en asociación con un sinnúmero de instituciones, algunas de las que están propuestas acá, y la OPS-OMS tuvo el apoyo además financiero y apoyo técnico del UNFPA y otras instituciones. El tema de los niveles de determinantes del embarazo precoz fue lo primero que se analizó. El embarazo precoz es resultado de mecanismos y factores tanto a nivel micro como a nivel macro, porque los individuos toman la decisión de comportarse de cierto modo y eso implica que debamos analizar aquello. Las normas familiares y comunitarias juegan un rol fundamental. Por consiguiente, en función de todo aquello que no me voy a detener, quisiera yo demostrar algunos resultados de esta investigación. El primer resultado, en base a toda la evidencia dada por más de un año de revisión
de instituciones respecto al tema del embarazo precoz. Los expertos de la academia, de las instituciones y del mundo político y administrativo dieron estas recomendaciones. La primera, ¿cómo limitamos el matrimonio antes de los 18 años? Que creen que es uno de los principales aspectos que debería ir en las políticas, y para eso plantean acciones a nivel de políticas. Prohibir, dicen, el matrimonio temprano, aunque ven los problemas que podría haber en aquello. Sin embargo, consideran que es un derecho de los jóvenes, pues no tener esas ataduras hasta antes de los 18 años. Esto conlleva temas de cambios de comportamiento y aspectos culturales que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, los políticos deberían intentar legislar el tema aquel. Pero generan acciones a nivel de los individuos, las familias y las comunidades, y plantean la importancia de informar y empoderar a las niñas, de mantener a las niñas en las escuelas, que terminen la primaria y que consistentemente vayan a la secundaria, e influir a nivel de la población, con información, educación, comunicación, sobre las normas culturales que respaldan el matrimonio temprano para alargar que ese matrimonio no sea tan temprano. Eso implica que en este resultado de limitar el matrimonio antes de los 18 años se haya discutido la evidencia. Hubieron 21 estudios por el método GRADE, que es un método para evaluar, un sistema de evaluación de la evidencia, que tiene diferentes pautas, no me voy a detener acá, pero quien quiere podemos hablar al detalle. Y el informe de proyectos y recomendaciones, evidencias en varios países, como ustedes pueden leer en la transparencia, y plantea estas evidencias, intervenciones que incluyeron comunicación dirigida a los adolescentes, campañas comunicacionales, a nivel de la comunidad y a nivel de los decisores de políticas. Un segundo resultado que se plantea como recomendación es crear comprensión y apoyo para reducir los embarazos antes de los 20 años. A nivel político, de programas y servicios, se plantea apoyar los programas de prevención del embarazo adolescente con educación sexual integral, consejería y ampliar los métodos anticonceptivos, liberalizar los métodos anticonceptivos. Y a nivel del individuo, la familia y la comunidad, es importante la educación de los niños y las niñas sobre sexualidad y conseguir el apoyo de la comunidad para evitar el embarazo precoz y que permite el acceso hacia anticonceptivos. Esto implica una evidencia muy grande, que la tengo definida acá. México y Nigeria son dos evidencias importantes de lecciones aprendidas, donde las intervenciones incluyeron educación sexual integral, consejería, información, acceso a métodos anticonceptivos, esquema de transferencia de dineros a través de bonos y becas para los estudiantes, las estudiantes, educación inicial temprana y desarrollo juvenil, así como desarrollo de habilidades para la vida. Un tercer resultado fue, ¿qué hacemos para aumentar el uso de anticonceptivos? Se recomendó acción a nivel político, legislar el acceso de información y a servicios de planificación familiar. Hay que liberalizar. Segundo, hay que reducir, es más, cero costos, si es posible, en métodos anticonceptivos para adolescentes. Esta es una recomendación condicional, depende del país. Y a nivel del individuo, la familia y las comunidades, se recomendó educar a los adolescentes sobre el uso de anticonceptivos, sobre todo la anticoncepción de emergencia, crear respaldo comunitario para la entrega de anticonceptivos a las y los adolescentes, el tema fundamentalmente del DIU posparto y posaborto, y posibilitar a los y las adolescentes acceso a servicios de planificación familiar, que eso es algo que debemos discutir en nuestro país. ¿Cuál fue la evidencia respecto a este tema de anticonceptivos? 7 estudios usando el método GRADE, con 26 sin usar este método, en todos estos países. Y allá en esos países se hicieron intervenciones que incluyeron mejoras en el sistema de salud y el compromiso con las comunidades y los interesados directos para llegar a aumentar el uso de anticonceptivos. Que los anticonceptivos no solamente vayan por el sistema de salud, sino que esto pueda darse en todo el sistema de distribución, como se distribuyen los alimentos y un sinnúmero de cosas. Algunos anticonceptivos. Y aquí se discutió el tema de los preservativos a nivel para los varones, donde se juega un rol a veces morboso y a veces importante. El cuarto resultado es reducir las relaciones sexuales bajo coacción. Se dieron recomendaciones políticas donde deben ser explícitas, prohibir las relaciones sexuales bajo coacción,
Y si se dan estas, tiene penalización y tiene cárcel. Y es algo que los países y los políticos tienen que definir claramente. Las acciones a nivel de individuos, familias y comunidades a este respecto, empoderar a las niñas para que resistan a las relaciones sexuales bajo coacción, influir sobre las normas sociales que condonan las relaciones sexuales bajo coacción y finalmente hacer que el tema de masculinidad, vale decir de la presencia de los varones en el tema de género, permita que ellos también cuestionen las normas de género y el tema de la coacción sexual en los adolescentes. Eso generó muchas evidencias en Botsuana, en India, en Kenia, en Sudáfrica, donde las intervenciones sobre todo fueron comunicacionales, dirigidas a niños, niñas y hombres, a miembros de la comunidad, para influir sobre las actitudes hacia el sexo bajo coacción. Por último, bueno, dos más, el tema del aborto inseguro. Las recomendaciones que se dan son a nivel político para hacer que se generen para habilitar el acceso a servicios seguros de aborto y posaborto a los adolescentes. Hay que tener esos servicios bien establecidos. A nivel de individuos, familias y comunidades, información sobre los peligros del aborto e información sobre los lugares donde un adolescente se puede hacer un aborto seguro y donde puede acudir para recibir comunicación y consejería. Y por último, a nivel del sistema de salud, hay que identificar las barreras y los viabilizadores de los servicios sobre aborto seguro y eliminar esas barreras fundamentalmente. Tienen que haber servicios de aborto seguro. Eso implica una discusión política muy grande sobre el tema del aborto. No hay evidencia al respecto, solamente hay sugerencias de recomendaciones. Los expertos se basaron en criterios para formular estas recomendaciones. Para el resultado 6, rápidamente en 2 minutos para acabar, y disculpen que me esté atrasando, el aumento al uso de la atención calificada en la atención prenatal del parto y del posparto. Se recomendó a nivel político que es importante ampliar el acceso de atención calificada en todo el ciclo reproductivo y que hay que ampliar el acceso a la atención de emergencia obstétrica básica e integral. Una cosa es la atención al prenatal, otra cosa es la atención de la emergencia. A nivel de individuos, familias y comunidades, el informar y empoderar a la población con la información respecto a dónde se debe obtener atención y servicios de calidad antes, durante y después del parto. Y a nivel del sistema de salud, asegurar que los adolescentes y su entorno estén preparados, tengan un plan para el momento del parto de ese adolescente, del embarazo y del parto, y sepan dónde ir, qué preguntas hacer y cuáles son sus derechos, tanto en el hogar como en el servicio de salud, para tener una atención de calidad. Por último, bueno, hay mucha evidencia al respecto. Chile e India han generado importante evidencia al respecto, y esto incluye intervenciones de visitas domiciliares, programas de transferencias en efectivo en caso de atención, o sea, un bono para que la mujer pueda saber cómo acudir al servicio de salud con sus familias, etc. Y poder en un determinado momento identificar las señales de peligro, hacer que tanto a nivel de la primera demora, que es donde está la comunidad, donde se reconoce el problema y se toma una acción, a nivel de la segunda demora, que es cómo se accede al servicio de salud, y a nivel de la tercera demora, que es recibir atención de calidad, esa familia, esa mujer embarazada, esa adolescente embarazada, tenga información adecuada de cómo empoderar y cómo hacer respetar sus derechos para una atención de calidad. Tal vez yo quisiera quedarme acá y decir que en las preguntas y respuestas, si hubiera el caso, podemos ampliar el tema. Pero solamente, ¿cuál era mi objetivo en esta exposición? Que estas recomendaciones que están sobre la mesa en la discusión entre tomadores de decisiones, entre las academias, por otro lado, las comunidades, podamos aproximarnos a soluciones costo efectivas que permitan una mejor calidad de vida para esas mujeres embarazadas, para esas adolescentes, en realidad para nuestros jóvenes y nuestros jóvenes. Gracias.